Año 1976, Villa Urquiza. Hay un pibe de 10 años que con una raqueta se hace el Paul Stanley. Kiss, le saca la lengua al espejo, canta. Ese pibe podría haber imaginado que se convertiría en músico, actor, protagonista de las obras musicales más importantes de la Argentina. No, ese pibe no tenía idea de nada, ni que sentía esa pasión por la música, simplemente jugaba y soñaba eh, con ese grupo que quizás fue la primera elección musical que tuve en mi vida y a partir de ahí transitar un camino libre de descubrimiento, porque ni sabía ni pensaba que existía la posibilidad de estudiar un instrumento, ¿no? Como la guitarra o el piano, ni hablar de cantar y ni hablar de actuar. Pero algo, analizando ese pasado, eh, veo es que Kiss era un grupo de rock de músicos maquillados, Claro, teatral, claro. ¿no? Y había algo ahí que creo que me atraía, que era el misterio de no verle la cara a los músicos, ¿no? De estar atrás de un personaje. Era un grupo de rock que estaba atrás de cuatro personajes que eran sus cuatro integrantes. Además de la música y de este juego, el resto de la infancia normal, como todos los pibes de barrio. Absolutamente normal, porque creo que si hubiese, eh, si hubiese dedicado el tiempo quizás al estudio del piano como se estudiaba los chicos muchas horas, creo que hubiese resignado mucho tiempo que me parecía importante, ¿no? De juego, de tener amigos, de hacer los programas normales, hasta fui Boy Scout, ¿no? Ujú. Eh, Ir campamentos. Yo creo que eso eh, me ayudó a tener una buena infancia y ese descubrimiento un poco tardío de la música que se dio casi enlazando mi salida del colegio secundario hacia lo que yo ya tenía como decidido encarar como etapa profesional, ¿no? Siempre pienso en las editoriales, aquellos responsables que rechazan algunos manuscritos de escritores que después se convierten en célebres. Y en esta lista te voy a incluir al director del coro de tu escuela. ¿No integraste el coro? No integré el coro. Esa fue una gran frustración, porque yo sentía que podía cantar, pero reconozco que a priori no era de las voces, eh, digo, más lindas al natural o con el talento que yo puedo hoy descubrir en otra persona joven que tiene como una disponibilidad de su instrumento para el canto. Yo no lo tenía, mi voz quizás estaba en un estadio un poco en bruto, ¿no? Y eh, fueron muchos años de trabajo técnico hasta que mi voz pudo aflorar y pudo desarrollarse como, bueno, más, digamos, cercano a lo que soy. Pero sí es verdad que no tuve, de hecho, mis amigos, viste que los amigos te dicen la verdad, Ujú. crudamente. Yo tocaba la guitarra, me la escondían para que no cantara. Pues si vos tocas la guitarra, pero no cantes. O sea que en realidad pasaba eso. Yo no estaba como dispuesto naturalmente, como muchas voces sí lo están. Y bueno, creo que mi vida se vio asignada por ese trabajo en lograr esto que yo quería o que por lo menos en el canto pensaba perfeccionar solamente para no pasar papelones en las reuniones de mis amigos. ¿Y te había frustrado lo del coro realmente? Sí, porque yo quería entrar y aparte porque mis amigos estaban Claro. y yo no. Entonces los veía en los actos que hacían como tres o cuatro canciones y yo estaba en la fila de los que no cantaban. Sí, sí, me recuerdo con dolor esos momentos. ¿Y cómo llegás a la ópera? Paralelamente tocabas el piano, estudiabas Sí. piano. ¿Cómo llegás al mundo de la ópera? Bueno, justamente porque mi madre, que creo que es a quien le debo todo esto, eh, me consiguió un número de una profesora de canto y decían, hay profesoras de canto o profesores que mágicamente desarrollan el registro de uno, impostan la voz, esas palabras mágicas, ¿no? Impostación, colocan, amplían el registro. Y yo digo, bueno, quiero ir a uno de esos magos que haga magia sobre mi voz, porque la verdad que yo estoy pasando papelones con mis amigos. Bueno, acudí a esta profesora, luego pasaron otros profesores, y en el camino me enseñaron lo que era cantar un aria de ópera, y ahí dije, ¿cómo? ¿Se puede cantar
desde un personaje. O sea, no solo una canción, no una vocalización, sino cantar desde un personaje, me pareció maravilloso. Eso de ponerse en la piel de otro y cantar desde otro. Y ahí descubrí la ópera, empecé a estudiar y bueno, me apasionó tanto que a pesar de haberme costado mucho los primeros años, eh, porque mi primer maestro de canto, que fue el mismo de piano, era el profesor del colegio. Era el Ajá, profesor que no me había puesto en el coro. mira, Y él me dijo, estás perfecto en edad para estudiar canto porque tu voz hace poco ya se estableció. Yo tenía 18 años. em, y para el piano estás atrasado porque deberías haber comenzado mucho más de niño. Em, Sin embargo, te veo eh, más posibilidades como pianista que como cantante. O sea, para mí fue un palazo eso, porque yo amaba cantar. claro. Eh, bueno, a mí me parece que esto de que no me eligió en el coro, de que vislumbró una carrera como pianista, fue todo al revés de lo que sucedió. Pero te dio más fuerzas, Claro, seguramente, ¿no? sí, fui bastante obstinado y me empeciné en hacer lo que quería. Y de repente la voz empezó a florecer, y bueno, el cantante un poco tomó el espacio del pianista, a pesar de que nunca lo dejé, pero sí él cobró digamos, una identidad que creo que fue mucho más importante artísticamente para mí que ser pianista, ¿no? Decías recién, ¿la voz adquiere madurez a los 18 años? A los 18 años está disponible para encarar un estudio serio técnico. Ajá. De hecho, esto, digamos, si se empieza antes, uno está muy cercano al cambio de voz y hay una cierta fragilidad de las cuerdas, ¿no? A medida que pasa esto, uno se encuentra con el instrumento mucho más estable. En 1991 pasa a ser un año muy especial para vos. Con 24 años te eligen como protagonista de Drácula. Pepito Cibrián, Ángel Mahler. Un momento increíble, una obra que 7 años permanece en cartel y que genera una locura. ¿Qué significó para vos ese momento tan fuerte y tan joven, no? Fue como un sueño porque yo en realidad nunca había pensado en el teatro musical. Mi vida estaba encaminada en la ópera. De hecho, había debutado hace ya 2 años antes en el Teatro Argentino de La Plata en una ópera, en un personaje chiquito en la ópera Rigoletto, pero no había pensado nunca en la comedia musical. La conocí por Drácula y me enteré lo que era, y me pareció también maravilloso porque también había un parentesco con la ópera. Uno cantaba desde un personaje. Claro. El estilo de la música era diferente, simplemente era música más contemporánea, más popular que la ópera, que era un poco más clásica. Pero me encantó y me fui entusiasmando y me fui como enamorando en el tránsito de lo que fueron las audiciones, los ensayos y el estreno. Fue como un camino como de aprendizaje y de vivencia que lo recuerdo casi oníricamente, un poco como este espacio, como si estuviese flotando en una nube de ensueño, ¿no? ¿Y entre cuánta gente fuiste elegido? 2000 personas. 2.000 personas. Ahora, lo que generaba Drácula era increíble. ¿Qué fue lo más loco que viviste en un escenario con Drácula? Bueno, lo que recuerdo es ese Luna Park repleto como si fuera una cancha de fútbol. 5000 personas, la capacidad máxima en reiteradas funciones en esos veranos mágicos que tuvimos. Y era algo, parecía surrealista, salir y que el público te ovacionara como si fuera un gol de River o de Boca, Sí, o sea, sí, sí, sí. un golazo, y era solamente un actor desconocido que había interpretado un personaje. Y yo no era consciente de lo que era Drácula. No sé si lo soy ahora, yo simplemente hacía bueno, lo que me habían marcado y lo que sentía por el personaje, pero creo que lo que pasaba hacia afuera era algo mucho más grande, y creo que la gente estaba como magnetizada por eso que sucedía, ¿no? Por Exacto. esa magia, esa química del personaje con la obra. Porque si vos me preguntás qué pasa con la obra, por qué fue un suceso, yo creo que es una combinación de cosas. Es la obra, el personaje, la música, el libro, el Luna Park, la primera superproducción argentina a nivel de Broadway. Y yo estaba ahí adentro, y yo era parte, y era como la punta del barco, ¿no? Eh, y la verdad que yo me siento como gratificado porque creo que unos
minutos antes de entrar a esa cola de la audición, yo dudé y casi me voy. ¿Ah, sí? Porque pensaba, tanta gente, va a haber miles de personas mejores que yo. Mejor me voy, ¿para qué voy a perder el tiempo? En la cola. Yo pensaba eso. Tocado por la En un momento varita. pasó la cola más rápido y yo me quedé y seguí. Pero fue así. Ahora, yo tuve la oportunidad de ver Drácula en dos oportunidades y lo que me asombró siempre fue la reacción del público y la tensión que se generaba, el magnetismo. Y te puedo asegurar, en cuanto a las mujeres, yo creo que te podrías haber casado 2 veces por noche como mínimo. Las mujeres se enamoraban del personaje. Sí, sí, Era sí. todo tan difuso, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí eso fue un shock porque antes de Drácula yo sentía que, bueno, en mi vida nunca fui eh, ni un galán ni nada por el estilo. Más bien, nunca me fue demasiado bien con las mujeres. A mis amigos le iba mejor. Y con Drácula sucedió algo, pero digo, ¿qué me ven? Si yo soy el mismo de Soy antes. O el sea, gran ganador. con la capa ya cambia todo. Una cosa rarísima, pero me doy cuenta de que si uno, digo, yo admirando a un cantante o a un artista, creo que el artista se embellece por lo que hace, Claro. no solo por lo que es, sino por lo que hace, y se genera una magia difícil de describir, que se mezcla con la admiración, con el talento, con eso que logra a veces un artista y emociona al público. Pensaba también en la vida del artista, ¿no? 2 millones de espectadores tuvo Drácula a lo largo de esos 7 años. Uno cree que después de eso van a llover las ofertas laborales y sin embargo hubo como un parate después de Drácula, ¿no? Sí, sí, yo por un lado decidí bajarme porque sentía que en esa época Drácula me estaba como absorbiendo muchísimo Ajá, de mi vida personal y sentía la necesidad como de parar un de poco. cambiar. Ahí fue cuando ingresé al Colón, tuve mis años como cantante lírico y de repente llegan los musicales de afuera, La Bella y la Bestia, Los Miserables, y eh, empieza como a existir la oportunidad de poder mostrarme en otra faceta, distinta a la que hasta ese momento la gente solamente me veía que era Drácula. Y Pero sí, es verdad, Drácula me hizo muy conocido, de hecho, tantos protagónicos que hubo después de obras que hizo Pepe, no catapultaron a su protagonista como me catapultó a mi Drácula. Y eso sucedió por única vez, ¿no? un hecho mágico. Sí, En el 98 fuiste elegido para interpretar La Bella y la Bestia de sí. Disney. ¿Eso fue un espaldarazo? ¿Fue para vos decir, estoy en el camino correcto, era esto? Porque después de Drácula uno podía quedar encapsulado en ese personaje, ¿no? Sí, fue un segundo empuje porque eh, para mí significó que además de la increíble oportunidad que me dio Pepe Cibrián y de lo que fue Drácula, eh, yo creo que también necesitaba que además me eligieran sin que supieran lo que había sido Claro, con Drácula, claro. sin que una persona esté influenciada por ese éxito. Y eso sucedió con los directores tanto de los americanos que hicieron La Bella y la Bestia como los ingleses de Miserables. Ellos no sabían nada, ni quién era yo, ni lo que había hecho. Y me pareció muy valioso poder tener esos segundos reconocimientos que no estén influenciados por un cartel, por un éxito, que me hacían afirmarme más en que, bueno, que ese era mi camino, como vos decís. Paradójicamente había vida después de Drácula. Sí, había vida. Bastante. Después generás tu propia compañía. Sí, creo que cuando los proyectos que uno quiere no suceden y a veces digamos, el medio tampoco ayuda para que existan estas obras que uno quiere hacer, me decidí a emprender junto con amigos que apostaban quizás a esta aventura de producir teatro, a hacer proyectos nuevos. Y así me animé a traer obras de afuera que yo conocía y que yo sentía que eran muy fértiles para el público nuestro y que merecían la pena ser conocidas. Fue el caso, la primera fue Phantom, que es la segunda versión del Fantasma de la Ópera americana, que no es conocida, que nunca llegó a Broadway y que es una obra que muestra, en este caso, un fantasma de la ópera mucho más humanizado. Cuando la gente salía del teatro y me decía gracias por haber traído esta versión,
para mí fue como el premio a ese esfuerzo, poder acercar obras que de otra manera no hubiesen venido nunca, ¿no? La voz es tu principal herramienta, sin lugar a dudas. ¿Cómo se cuida la voz? ¿Qué está prohibido para alguien como vos en ese sentido? Está prohibido, digo, descuidos y excesos como fumar, alcohol, tener una vida desordenada que implique un uso abusivo de la voz, del instrumento, eh, tampoco cuidarse en el descanso, cosas que a mí no me costaron mucho porque nunca me sentí atraído ni por el cigarrillo ni por el alcohol. em, y trato, sí, de cuidarme porque, digo, cuando uno se excede trabajando o muchas horas, el instrumento se resiente. Y yo siempre fui consciente de eso, fui consciente de lo que me costó y por eso lo valorizo más. Trato de que, bueno, que el espacio de reposición exista para que este instrumento tenga larga vida. Ex compañeros tuyos hablan de cierta ceremonia previa a la salida a cada función. ¿En qué consiste esa ceremonia previa? Bueno, en largas vocalizaciones y posterior a eso, un entrenamiento que tengo que es bastante personal, que tiene que ver con cantar arias de ópera que considero difíciles y que establezco en orden como de dificultad y empiezo por las más cómodas y voy evolucionando a las de mediana dificultad y a las más difíciles y ahí termino. Un proceso que me lleva más o menos una hora y que me hace ganarme el odio de mis colegas en camarines porque yo siento mucha concentración en el momento previo al escenario. Es como que me prepara no solo el instrumento, sino el cuerpo, ¿no? La disposición a lo que va a venir. Porque hablabas del instrumento hoy, la voz como instrumento, que es fantástico escucharlo así, y el cuerpo acompañando. Y ese ejercicio de meditación solo, vos, el espejo y el camarín, ¿no? Sí, absolutamente. Y a veces casi es una ceremonia que se repite y que se repiten quizás los mismos números, como una rutina que eh, me conecta y a la vez me hace sentir muy gratificado en los buenos días y en los que son malos, que a veces no puedo alcanzarla, bueno, de todas maneras sirve, porque eso es lo importante. Uno todos los días no está igual y por más que uno tenga técnica, el instrumento varía. Cualquier suceso que pasa, hasta emocional, hace modificar la disposición de la voz. Así que, bueno, hay que cuidarla. Y sé, y soy muy consciente, que con los años eso se pone más sensible y hay que cuidarlo, porque si no, el cantante tiene vida corta. Déjame espiarte 15 segundos en ese camarín. ¿Cómo es ese? Uh, ah, 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 ah. Y sube. Y va subiendo. Claro, es el momento fantástico previo, ¿no? Lo que uno aventura que va a venir después de, cuando traspase ese escenario. Porque cada función para mí representa un desafío que nunca sé si va a ser satisfactorio para mí el resultado final, ¿no? Eh, Hay obras muy difíciles, como Drácula, por ejemplo, que tiene una dificultad tan grande que uno tiene que pensar en llegar al final o hasta la segunda función con un nivel, por ejemplo, vocal, de calidad. Uno sufre, como cualquier deportista, de un desgaste, un cansancio, y uno tiene que tratar de conservarse para poder llegar al final con dignidad. Y esa preparación que yo hago, lo que me da a mí es la resistencia como para soportar lo que va a venir después, ¿no? Entonces después soy libre para hacer lo que quiero, inclusive quizás desbordarme en la interpretación sabiendo que el instrumento me aguanta. Ahora, ¿sentiste alguna noche que era el mejor día de tu voz Sí. o como perfeccionista estás pensando que es el que va a venir? Siempre pienso que es el que va a venir. He disfrutado muchos, muchos buenos días, eh, pero uno comienza el día siguiente y ya va en busca de lo demás. Porque pienso que eh,
lo que está por venir quizás sea mejor, ¿no? De lo que pasó. Y uno tiene que estar siempre con esa zanahoria adelante, esa búsqueda de la perfección. Ahora, siempre me fascinó del artista, de aquel hombre que está en el escenario ante centenares de personas, cuando habla de la energía que se recibe. Esa energía la percibís y lo que me sorprende, cuando termina una función, ¿cómo te sentís? Eh, Extasiado, eh, creo que muchas veces me ha conmovido hasta las lágrimas sentir ese calor del público. He atravesado momentos muy difíciles en mi vida donde eso me ha abrazado y me ha hecho sentir muy bien. A veces, cuando funciones quizás no iban tan bien, he sentido la falta y uno se vuelve un poco adicto a esa aprobación del público. Con Drácula, debo decir que nunca me ha pasado que un público se vaya insatisfecho, ¿no? Debo decir, a cada uno que vio Drácula se fue feliz de lo que había visto, y con Drácula fue quizás la obra que más gratificación tuve como artista, ¿no? De ese público desbordante y, y además que no solo quedaba en un teatro, sino que a la salida se quedaban y me abrazaban y me decían lo que sentían y lo que a muchas personas les había transformado la vida. Uno se convierte en adicto, es una droga ese cariño, esa energía, esa fuerza, ¿no? Sí, es peligrosa porque cuando no está, o cuando no está así, como en el público que viene a ver Drácula, es difícil, hay que estar preparado para saber que puede no estar, ¿no? Y tenías 24 años, no era fácil. Uf, creo que fue en paralelo al suceso, fue en paralelo eh, el tsunami interno que generó Claro. esta sensación del endiosamiento por parte de la gente de mi figura y mi realidad, que yo la veía como siempre. Yo era el de siempre, nada más que de repente todo el mundo me endiosaba. Y eso desbalancea un poco Seguro. la cabeza. Igual, creo que si hay algo que a mí me sostuvo en la tierra es, digo, siempre fue un humilde trabajador del arte y siempre supe lo que me costó llegar. Claro. No es algo que me había venido así por suerte, sino fue por trabajo. Y cada día para mí fue un trabajo importante. Y como con comedias musicales, ¿cómo estamos en el mundo? ¿Cómo se puede comparar Argentina? Artísticamente yo creo que estamos en un excelente nivel, que no es poca cosa. He visto cosas afuera que a nivel actoral o artístico dejaba mucho que desear comparativamente. Si uno compara, bueno, con las superproducciones de Broadway, quizás sí estamos atrás, ¿no? Pero bueno, estamos un poco más cerca con esto de la comunicación y la conexión. Creo que los espectáculos, en la medida que la economía lo permite, aspiran a producciones más cercanas a Broadway. Pero me parece que la magia del teatro no tiene tanto que ver con esta superproducción, sino con lo que sucede en la obra y con lo que el actor genera en el público con su arte. Y me parece que desde ese lugar estamos iguales. Tenés 3 hijos que están relacionados con la música. Dos hijos, dos Dos hijos, sí. hijos. Se aprende mutuamente en esto, ¿no? Sí, yo de Mateo, que es mi hijo mayor, que fue el que primero eligió el camino de la música, compartí muchos momentos, inclusive hemos tomado clases juntos de dirección orquestal. Ajá. Así que sí, lo compartimos muchísimo. Y luego mi hija, Kiara, que eligió específicamente la carrera de teatro musical, bueno, con ella compartimos todos los momentos, porque bueno, además soy su maestro de canto y bueno, la ayudo y la guío lo más que puedo en este camino que sé que es difícil, del inicio a, a este género que es tan lindo, pero tan difícil. A veces pienso, hubiese sido mejor que mis hijos no fueran artistas, eh, digo, por lo difícil que es la remada. Pero yo creo que esa pasión que uno siente se transmite en el aire, en el medio, y ellos la absorben. Y creo que si eso les hace feliz, no importa lo que cueste. Lo mismo que hacía tu madre con vos, en definitiva, ¿no? Sí, se jugó, es verdad. Ella
bueno, éramos de clase media tirando para abajo y ella estaba casi sola con todo. Sin embargo, nunca pensó cómo vas a vivir. Dijo, haz lo que te guste, haz lo que sientas. Y ahí fue. Entre los fantásticos que está terminando su gira y el 2021 que va a tener un hecho especial, 30 años de Drácula. ¿Cómo te imaginás ese momento? Es otro Rodó, con muchos años en el medio, con mucha vida transcurrida. ¿Cómo va a ser subir al escenario dentro de 2 años con este Drácula? Va a ser muy lindo, justamente por eso que decís, el haber transitado diferentes caminos y diferentes búsquedas en personajes distintos, en experiencias teatrales distintas, me hace retornar, y siempre me pasó, no solo renovado frente a Drácula, sino con quizás más herramientas, con herramientas nuevas que aporto al personaje. Por eso a mí siempre cada temporada de Drácula eh, me encuentra nuevo para el público y con algo nuevo que yo le busco distinto a otras temporadas. Y eso me parece que es buenísimo, ¿no? Que exista ese lapso de 5 años entre cada temporada y que el reencuentro sea así, ¿no? Como volver a empezar. Te volvés a encontrar con aquel pibe de Villa Urquiza, toma una cerveza sin alcohol, porque como no tomas alcohol, ¿qué le cantás? I was made for loving you, baby, de Kiss, o la canción de amor de Drácula. Le canto la canción de amor de Drácula. ¿Cómo era? Una vez yo tuve amor, tanto tiempo en mí pasó, y acaso de nuevo he de sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Tú y yo, ¿quién nos puede separar? Gracias, maestro. Gracias.